Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos vosotros. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, purifica y protege a tu Iglesia con misericordia continua, y pues sin tu ayuda no puede mantenerse incólume, que tu protección la dirija y la sostenga siempre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, general del ejército del rey sirio, era un hombre que gozaba de la estima y del favor de su señor, pues por su medio el Señor había dado la victoria a Siria. Era un hombre muy valiente, pero estaba enfermo de lepra. En una incursión, una banda de sirios llevó a Israel a una muchacha, que quedó como criada de la mujer de Naamán, y dijo a su señora: «Ojalá mi señor fuera a ver al profeta de Samaria. Él lo libraría de su enfermedad». Naamán fue a informar a su señor: «La muchacha israelita ha dicho esto y esto». El rey de Siria le dijo: «Ven, que te doy una carta para el rey de Israel». Naamán se puso en camino llevando 3 quintales de plata, 6.000 monedas de oro y 10 trajes. Presentó al rey de Israel la carta que decía así: «Cuando recibas esta carta verás que te envío a mi ministro Naamán para que lo libres de su enfermedad». Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó las vestiduras exclamando: «¿Soy yo un Dios capaz de dar muerte o vida para que éste me encargue de librar a un hombre de su enfermedad? Fijaos bien y veréis cómo está buscando un pretexto contra mí». El profeta Eliseo se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras y le envió este recado: «¿Por qué te has rasgado las vestiduras? Que venga a mí y verá que hay un profeta en Israel». Naamán llegó con sus caballos y su carroza y se detuvo ante la puerta de Eliseo. Eliseo le mandó uno a decirle: «Ve a bañarte 7 veces en el Jordán y tu carne quedará limpia». Naamán se enfadó y decidió irse comentando: «Yo me imaginaba que saldría en persona a verme y que puesto en pie invocaría al Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me libraría de mi enfermedad. Es que los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no valen más que toda el agua de Israel. No puedo bañarme en ellos y quedar limpio». Dio media vuelta y se marchaba furioso, pero sus siervos se le acercaron y le dijeron: «Señor, si el profeta te hubiera prescrito algo difícil, lo harías. ¿Cuánto más si lo que te prescribe para quedar limpio es simplemente que te bañes?». Entonces Naamán bajó al Jordán y se bañó 7 veces, como había ordenado el profeta, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva y se presentó al profeta diciendo: «Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel». Palabra de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? ¿Tiene sed de Dios, del Dios vivo? ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara, Dios mío, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Nos ponemos en pie. Espero en el Señor, espero en su palabra, porque de Él viene la misericordia, la redención copiosa.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y sin embargo ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy están puestas en el contexto propio de la Cuaresma, con lo cual, aunque la interpretación siempre de las lecturas ha de ser la interpretación propia de la misma lectura, pero es verdad que en este tiempo tiene una connotación especial de cara a lo que significa la conversión, que para esto nos las ponen. Y en el Evangelio es Jesús en medio de su pueblo, y el pueblo, o sea, el pueblo donde él creció, Nazaret, que lo rechaza. ¿No es este el hijo de María? ¿No tenemos aquí a sus parientes entre nosotros? Y rechazan la palabra de Jesús, lo rechazan como Mesías. Eso que pasa en aquel tiempo, pasa también en el nuestro. Hoy pasa lo mismo. Tenemos la Iglesia que, por el hecho de que es nuestra, de que estamos en un país que había sido católico, pues la gente rechaza la fe, rechaza a los profetas actuales, rechaza todo lo que tiene que ver con Cristo. No digo todos, pero sí la mayoría. Tampoco ahí todos seguramente rechazaban, ni mucho menos. Sabemos bien que parte de los parientes de Jesús, la misma María, faltaría más, siguieron a Jesús. O sea que no es que todo Nazaret se revoltase, pero sí en general, lo mismo que pasa en nuestra sociedad actual. Y entonces dice que nadie es bien recibido en su tierra, y dice claramente que pasará como en aquellos tiempos antiguos, donde fue enviado Elías a una viuda de Sarepta, donde Eliseo al que curó fue a Naamán el sirio, el que hemos visto en esta primera lectura. Y entonces nos damos cuenta de que pasa lo mismo en nuestra tierra. Los de aquí no creen, pero cada vez es más gente que viene de otros lugares o que aparentemente no es cristiana, y muchos o algunos se convierten con mucha más facilidad que los nuestros, que los que habían sido en teoría cristianos de siempre, que han ido perdiendo la fe de generación en generación. ¿Quiere esto decir que a veces no es culpa también de los eclesiásticos? Sí. ¿Que es culpa también de los pastores? No digo que no. Pero la presencia de Dios continúa siempre en su Iglesia, en medio de las dificultades, y la fe tal vez sea hoy más difícil que otras épocas, hay más tentaciones tal vez que otras épocas, pero continúa siendo de Dios, y Dios se continúa ofreciendo la salvación a los hombres, aunque ellos, muchos, no lo quieran. La primera lectura nos da también lo que es el sentido de la conversión y sobre todo del sacramento de la penitencia, aunque no lo parece que vaya por allí, va por ahí. Es el caso de Naamán el sirio. Podemos imaginar la situación. Siria es una gran potencia en ese momento, hace guerra contra Israel, cogen prisioneros, muchos de ellos los hacen sirvientes, esclavos, no en el sentido que la gente tiene mentalidad de lo que eran los esclavos, sino que estos esclavos venían a ser servidores de las casas de los importantes. Y nos encontramos con Naamán, ministro sirio, Damasco. Damasco no está tan lejos de Israel, ni mucho menos. De Jerusalén a Damasco
se llega rápido. Hoy en día en coche en un par de horas. Pero en aquella época no había mucha más distancia de la que podía haber entre Nazaret y Jerusalén. Tal vez algo más, pero poco más. Estaba realmente al otro lado del Jordán, pero no era muy lejos. De hecho, en la época romana, Israel era provincia de Siria. Era como una pequeña subprovincia de lo que era Siria mismo. Y este ministro tiene una esclava o una sierva, una jovencita que seguramente habían cogido en estas racias, en estas guerrillas, y viendo que está mal, que tiene lepra, que está enfermo, el ministro le dice que en Israel lo puede curar. Dice: ojalá fuera mi señor a ver al profeta de Samaria, o de Samaria. El profeta es Eliseo. Y él, como político que es, lo que hace es, bueno, nada tengo que perder, voy. Pero en vez de ir al profeta se va a ver al rey de Israel. Y el rey de Israel, cuando le pide que le cure, lo considera un acto de guerra. ¿Cómo va a curar de la lepra? Nadie puede curar en aquella época, nadie podía curar de la lepra. Será Eliseo que le dice: tú mándamelo a mí, que para eso ha venido. Y se va a ver Eliseo. Y vemos esta escena de película donde el ministro piensa que entrará en una casa rica con una especie de gran hechicero, donde saldrá todo espectacular, hará sus magias y será curado. Y lo que se encuentra es una chabola indecente con un pobre desgraciado que sale allí en harapos y que simplemente lo que le dice es: no hace ni aspavientos ni grandes cosas. Cuando le ve, simplemente le dice: baja al Jordán, ves al río, lávate 7 veces y estarás curado. Y él se enfada porque está acostumbrado a las riquezas de la corte, está acostumbrado a los sacerdotes sirianos, a todo lo que es la parafernalia, las cosas como si pareciesen importantísimas, y allí es todo pobreza, miseria, y lo que le dice es una cosa sencilla, y así que no piensa hacerlo. No tenemos ríos mejores en Siria, sin contar aquí ya directamente el Éufrates, que es mucho más que cualquier otro río de la zona, pero ya hablando solo de los ríos que pasan por Damasco, no son más que aquellos que el mismo Jordán y toda el agua de Israel. Y entonces vuelven a ser los siervos como aquella sierva, que le dicen: oye, pero si te hubiera pedido una cosa importante, difícil, ¿verdad que la habrías hecho? Te ha pedido una cosa muy sencilla, simplemente bañarte 7 veces en un río. Pues hazlo. Lo hace y se cura. Y para nosotros todo esto es simplemente, siendo un milagro real, pero para nosotros es simbólico, en el sentido de que quiere decir otras cosas. De alguna forma es ya una visión profética de lo que será el bautismo, el agua del Jordán que Cristo santificará para el bautismo, en el bautismo de Jesús, que será el bautismo de cada uno de nosotros, donde nos incorporamos, lo veíamos ayer, en lo que era la samaritana, Jesucristo, que será el agua viva y que por el bautismo nos abre las puertas de la vida eterna. Pero también es el signo de alguna forma de lo que es el sacramento de la penitencia. Qué fácil es curarse. Para aquellos que quieren curarse simplemente ante la peor de las enfermedades, que es el pecado, simplemente es el arrepentimiento, el confesar los pecados, y el sacerdote que de forma sencilla, sin pedirte tanto a cambio, te da la absolución y te perdona los pecados. Lo único que pide es el arrepentimiento. Y resulta que esa forma, la más sencilla de ser perdonado,
es la que la gente no quiere porque es como Naamán. No, si fuese una cosa muy difícil, subir grandes montañas, conquistar quién sabe qué, muchos más lo harían. Con que es sencillo, es fácil, parece imposible. Y es que las cosas del Señor son fáciles y sencillas. Lo único que piden es el amor a Dios y el arrepentimiento auténtico, cambiando de vida para seguir los mandamientos de Cristo. Pidamos a Dios que sostenga con la fuerza de su Espíritu nuestro empeño de conversión y que extienda sus dones a todos los hombres. Por la Santa Iglesia de Dios, que renovada por la penitencia cuaresmal, ofrezca a Dios un culto en espíritu y verdad, roguemos al Señor. Por la paz entre los pueblos y familias, que cumpliendo la ley de Dios escrita en el corazón de los hombres, podamos llegar a una verdadera convivencia humana, roguemos al Señor. Por los cristianos vacilantes, por aquellos que no tienen fe, para que no se dejen llevar de la humana sabiduría y descubran la verdad que está en Dios, roguemos al Señor. Por todos aquellos que participan de la pasión del Señor por la enfermedad, la miseria o la humillación, que el Señor les infunda valor, roguemos al Señor. Por todos nosotros que sepamos ceder el fruto de nuestras privaciones voluntarias en favor de los más necesitados, roguemos al Señor. Señor Padre de misericordia y origen de todo bien, mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, esta ofrenda, porque tú eres nuestro Dios y te pedimos que conviertas estos dones en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, por Él, concedes a tus hijos anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor.
el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Antonio y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Está mi vida, Señor, entre tus manos.
todo mi existir. Hay que morir para vivir entre tus manos. Confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto nuevo que no morirá. Hay que morir para vivir entre tus manos. Confío mi ser. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Que la comunión en tus sacramentos, Señor, nos purifique de nuestras culpas y nos conceda la unidad por Jesucristo nuestro Señor. Bendigamos al Señor.